¿Cómo entender la filosofía medieval? Parece algo difícil ya que cuando te lo enseñan en la escuela no te lo construyen de forma histórica o lineal y eso pues te revuelve las ideas. Aquí te lo voy a enseñar de manera fácil y sencilla. Lo primero que tienes que saber es que la filosofía medieval dura aproximadamente 1000 años, es decir, 10 siglos, iniciando a partir del siglo V al siglo XV. Pero para entenderlo debemos entender sus inicios o antecedentes, así que mantén la mente abierta y vamos con ello. Para empezar, primero tenemos que entender en qué fecha sucedieron los hechos. Empecemos por el siglo I después de Cristo. Recordemos que es aquí donde nace el cristianismo, el cual eventualmente se expandería. Durante los siglos I al III, el mundo romano es todavía el marco dominante. Platón y Aristóteles siguen siendo referencias vivas, no reliquias, y las escuelas helenísticas, estoicos, epicúreos, escépticos, ofrecen respuestas prácticas sobre cómo vivir. Al mismo tiempo, las primeras comunidades cristianas reflexionan sobre su fe en un entorno que no siempre les es favorable. En otras palabras, todavía no hay una filosofía cristiana sistemática, pero sí un esfuerzo inicial por pensar la fe con categorías heredadas del mundo antiguo. Un hecho curioso es que muchos de los primeros pensadores cristianos conocían a Platón más por resúmenes y clases orales que por libros completos. Imaginemos eso, dialogar con grandes ideas sin tener la obra entera en las manos. Ha entrado el siglo IV, el panorama cambia de forma decisiva. En el año 313, con el Edicto de Milán, el cristianismo deja de ser perseguido y comienza a integrarse en la vida pública del Imperio Romano. Este hecho marca un antes y un después. Pensar ya no es solo un ejercicio privado, sino una tarea vinculada a la organización de la sociedad. Conviene tenerlo presente, aquí se sitúa el verdadero umbral de la filosofía medieval. Aunque la Edad Media, como periodo histórico, se suele fechar formalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Aquí es fácil perder de vista lo radical del cambio, pasar de reunirse en casas escondidas a influir en leyes y educación. No es poca cosa. Un dato llamativo es que, tras el Edicto de Milán, algunos obispos comenzaron a actuar también como jueces civiles. En otras palabras, la fe ya no era solo cuestión de creer, sino de organizar la vida en común. Por eso, a partir de aquí, la filosofía empieza a tener consecuencias muy concretas. En este contexto del siglo IV, aparece con fuerza Agustín de Hipona. Su figura resulta clave porque encarna la transición. Agustín hereda el platonismo, domina la retórica clásica y al mismo tiempo piensa desde la experiencia cristiana. Llegados a este punto, una aclaración. Probablemente hubo muchos otros pensadores cristianos relevantes, pero Agustín logra algo singular, ordenar preguntas antiguas en un horizonte nuevo. Lo cierto es que su reflexión sobre el tiempo, la memoria y la interioridad marcará siglos enteros. Un dato curioso es que escribió muchas de sus obras dictándolas, caminando de un lado a otro. No era necesariamente un filósofo de escritorio. En otras palabras, sus ideas nacen de su vida y de su experiencia concreta. Quizá por eso siguen resonando en la actualidad. Agustín escribe cuando el mundo antiguo aún no había desaparecido del todo. Sin embargo, su giro hacia la interioridad, es decir, la introspección, crea una forma distinta de filosofar. Pensar ya no consiste solo en comprender el cosmos, sino en comprender al ser humano ante Dios. En otras palabras, esta forma de mirar hacia adentro sobreviviría incluso cuando cambien los sistemas filosóficos. No es casual que siglos después, en la modernidad, pensadores como Descartes vuelvan a interrogar la certeza desde la conciencia, aunque lo hagan desde supuestos muy distintos. Si esto suena familiar, no es casualidad. Todos, en algún momento, miramos hacia adentro para entender lo que somos. Un dato interesante es que la famosa frase de Agustín sobre el tiempo, si nadie me lo pregunta, lo sé, si me lo preguntan, no lo sé, sigue citándose hoy en cursos de física y filosofía. Dicho de otra forma, esa introspección medieval sigue hablando a problemas modernos. Avanzado el siglo V, el Imperio Romano de Occidente se desmorona. El año 4747 se desmorona. El año 476 suele señalarse como el inicio convencional de la Edad Media. A partir de aquí, la vida intelectual no desaparece, pero se transforma. Los monasterios se convierten en espacios de conservación y transmisión del saber. Resulta llamativo notar que muchos textos clásicos llegan hasta nosotros gracias a copias realizadas por monjes, en un tiempo en el que la prioridad no era la filosofía, sino la vida espiritual. No es irónico, sin proponérselo, salvaron una herencia entera. Un dato curioso es que copiar un solo libro podía tomar meses o incluso años. Imaginemos la dedicación, letra por letra, sin saber si alguien más lo leería. En otras palabras, la filosofía sobrevivió gracias a la constancia más que al brillo. Entre los siglos VI y VIII, la filosofía vive un periodo de aparente silencio. No abundan los grandes sistemas, pero sí el trabajo paciente del comentario y la síntesis. Aquí se consolida lo que se conoce como patrística, es decir, el pensamiento de los padres de la Iglesia. Imaginemos esto con claridad. La patrística no es una escuela
uniforme, sino un conjunto de esfuerzos por explicar la fe cristiana frente al mundo antiguo y frente a otras interpretaciones religiosas. Figuras como Gregorio Magno, Jerónimo o Isidoro de Sevilla forman parte de este proceso. Este momento enseña algo importante: no todo avance es espectacular. A veces avanzar es conservar, explicar, aclarar. Un dato interesante es que Isidoro de Sevilla escribió una especie de enciclopedia medieval para evitar que el saber se perdiera. Dicho de otro modo, cuando no se puede crear mucho, se protege lo que hay. Ya en el siglo IX, con el llamado Renacimiento carolingio, se produce una reorganización del saber. Se fundan escuelas, se estudia lógica y se intenta ordenar el conocimiento disponible. Aquí la pregunta se vuelve más técnica: ¿hasta dónde puede llegar la razón? Cabe notar que este periodo sienta las bases de la escolástica, aunque todavía no alcance su forma plena. El pensamiento medieval comienza a adquirir método. Aquí la filosofía empieza a parecerse más a lo que hoy entendemos como estudio formal. Un dato curioso es que Carlomagno, aunque apenas sabía escribir, impulsó la educación con enorme fuerza. En otras palabras, no hacía falta ser un gran erudito para entender el valor del conocimiento. Durante el siglo X, la vida intelectual no se expande de manera espectacular, pero tampoco se detiene. Es un siglo de transición, marcado por cierta fragmentación política y por la continuidad silenciosa del saber en monasterios y escuelas catedralicias. No surgen grandes sistemas filosóficos, pero se preservan textos, se enseñan rudimentos de lógica y se mantiene viva la pregunta por la relación entre fe y razón. Dicho de otro modo, el siglo X no innova en exceso, pero sostiene el terreno sobre el que otros construirán. Aquí conviene no dejarse engañar por la aparente quietud. Un dato curioso es que muchos historiadores llaman al siglo X un siglo bisagra, porque conecta dos momentos más visibles. Imaginemos una pausa necesaria para tomar aire. No se avanza a gran velocidad, pero tampoco se retrocede. En términos sencillos, alguien tenía que cuidar la llama mientras llegaba el nuevo impulso. Durante los siglos XI y XII, el panorama intelectual se expande de manera notable. Surgen las universidades y los textos de Aristóteles, traducidos desde el árabe y el griego, regresan al occidente latino. Imaginemos por un instante, Aristóteles no vuelve solo, vuelve acompañado de comentarios islámicos y judíos que enriquecen el debate. La pregunta es inevitable: ¿cómo integrar una filosofía tan rigurosa con una fe revelada? La tensión no detiene el pensamiento, lo impulsa. Este momento es fascinante porque muestra que el pensamiento avanza cuando dialoga. Un dato llamativo es que muchas de estas traducciones se hicieron en ciudades donde convivían cristianos, judíos y musulmanes. En otras palabras, la filosofía medieval también es fruto del encuentro cultural. En el siglo XIII, la escolástica alcanza su madurez. Tomás de Aquino representa este momento de equilibrio entre razón y fe. Conviene aclararlo: Tomás no está solo, pero su obra logra una síntesis particularmente influyente. Aquí la filosofía medieval muestra su confianza en la razón humana, siempre que ésta reconozca sus límites. No se trata de negar la fe ni de someter la razón, sino de ordenarlas. Aquí se nota un optimismo sereno en la razón. Un dato curioso es que Tomás dictaba a varios secretarios al mismo tiempo, abordando temas distintos. Dicho de otro modo, su mente trabajaba a un ritmo impresionante, pero siempre con la idea de armonizar, no de enfrentar. Ya en el siglo XIV comienzan a aparecer fisuras en los grandes sistemas. Algunas corrientes cuestionan la capacidad de la razón para alcanzar ciertas verdades universales. Este cambio prepara lentamente el terreno para la modernidad. Al final, este parecía ser el inicio del fin de la Edad Media. Aquí conviene no pensar en decadencia, sino en cambio. Un dato interesante es que muchas discusiones de este siglo giran en torno al lenguaje y los conceptos, para ubicar el cierre convencional en el año 153 con la caída de Constantinopla, o en 192 con el descubrimiento de América. Estos hechos no son filosóficos en sí mismos, pero ayudan a comprender el cambio de mundo. A partir de aquí, el pensamiento se enfrenta a nuevos horizontes geográficos, científicos y culturales. Aquí la filosofía se queda sin fronteras conocidas. Un dato curioso es que muchos textos griegos llegaron a Europa occidental tras la caída de Constantinopla, llevados por eruditos que huían. Dicho de otro modo, incluso las crisis traen consigo nuevas posibilidades de pensar. Para cerrar este recorrido, vale una observación final. La filosofía medieval no fue un paréntesis oscuro, sino un largo esfuerzo por pensar el sentido de la verdad en un mundo atravesado por la fe, la herencia clásica y la historia. Quien se acerca a este periodo descubre que muchas preguntas siguen abiertas. ¿Cómo pensar cuando creer también piensa? Esa pregunta, nacida hace siglos, aún resuena. Si algo queda claro al final, es que estas preguntas no pertenecen solo al pasado. Un dato revelador es que hoy siguen existiendo cátedras enteras dedicadas a la filosofía medieval en universidades modernas. En otras palabras, seguimos dialogando con este periodo, aunque a veces no lo notemos. Pensar, al final, siempre es continuar una conversación.